a nivel internacional, como es el uso de las tecnologías en ciencias de la salud. Y hay una cantidad de conceptos, transformación digital, telemedicina, telesalud, teleeducación, teleexperticia, telemonitoreo. Como dicen por ahí, una cantidad de teles que en estos últimos años hemos escuchado con mucha frecuencia. Una de las primeras cosas que tengo que comentar es el hecho de que esto no nace con la pandemia. Ya muchísimos años atrás, incluso desde los años 1950, en el siglo pasado, algunas de nuestras instituciones emblemáticas en muchos de los países de América Latina ya hacían telemedicina. Por supuesto que era con quizás unos niveles de conectividad un poco más rudimentarios, equipos no como los que tenemos hoy, no tanta tecnología como la que tenemos el día de hoy, pero sí se hacía telemedicina. Y vamos a conversar acerca de cómo estas herramientas, esta tecnología al servicio de la ciencia de la salud ha traído impacto sobre lo que es el tema gerencial, sobre el tema de la innovación y por supuesto la calidad. Y vamos a ir a definir un poquito eso y vamos a tratar de desglosarlo de manera que entonces todos podamos entender cómo el uso de estas tecnologías está ayudando a estos aspectos de las ciencias de la salud. Lo primero que teníamos que definir o aclarar es un concepto de telemedicina. En este caso, yo les traigo un concepto que tuve la oportunidad de acuñar en el año 2022 y, y nos planteamos entonces la telemedicina como un conjunto de actividades que los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud realizan por medio del uso armónico de las tecnologías de información y comunicación al servicio de la humanidad, en las áreas de promoción, prevención, educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hasta cuidados paliativos, de forma ética, legal, segura y accesible, en pro de la salud y el bienestar de los pacientes, comunidad y la sociedad. Guevara 2022. Entonces, de este concepto hay una serie de aspectos que me gustaría resaltar para que entonces entremos en materia y podamos todos compartir la información que vamos a estar facilitando la noche de hoy. Primero, conjunto de actividades que pueden hacer profesionales y técnicos de la ciencia de la salud. Y aquí hay un primer hito que es importante mencionarlo. No estamos hablando de tecnologías para los médicos, estamos hablando de tecnologías para los profesionales y técnicos de la ciencia de la salud, usando en forma armónica y respetuosa las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Y aquí hago un paréntesis. Yo soy de los que pienso que nosotros no estamos cambiando un paradigma de lo físico por un paradigma de lo virtual, sino que las tecnologías vienen a engranarse con lo que ya estamos haciendo desde el punto de vista físico para mejorar los niveles de atención y gestión que hacemos en los servicios de salud. Podemos hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, apoyo al diagnóstico, apoyo al tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, control, seguimiento de nuestros pacientes con el uso de estas tecnologías. O sea que podemos hacer muchísimas cosas a través de las tecnologías. Y debe cumplir con unos requisitos. Esos requisitos tienen que ver con lo ético, lo legal, lo seguro y lo accesible para la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas tecnologías tienen que cumplir esos parámetros. Entonces, aquí hay un concepto de telemedicina. Ahora lo que vamos a ver es cómo esa telemedicina puede y ha venido impactando positivamente algunos aspectos en parte de la gerencia, en la innovación y en la calidad de los servicios de salud. Cuando nosotros usamos esta tecnología de forma segura, accesible, legal, eh, armoniosa, amigable, comenzamos a ver rostros como este y comenzamos a ver imágenes como esta. Una señora o dos señoras, independientemente de su edad, teniendo la posibilidad de poder desde su casa, desde la comodidad de su hogar, tener un contacto 24/7 con sus equipos de salud. Y vemos también entonces rostros de alegría y de satisfacción
como la de estos dos profesionales de la salud, que a través de la tecnología se han podido conectar con sus pacientes y han podido contribuir con la salud y con el bienestar de sus pacientes. A eso se refiere la telemedicina. Entonces aquí vemos ya en esta imagen, vemos algunos de esos parámetros que vamos a conversar. Como les dije entonces, ¿por qué implementar telemedicina? Bueno, lo podemos implementar, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar los indicadores de salud y bienestar actuales. O mejor dicho, ha venido mejorando esos indicadores de salud. ¿Y por qué? Porque te permite hacer promoción y prevención de la salud. Y esto es muy importante. Las tecnologías han venido a contribuir y a colaborar con el hecho de que nosotros podamos hacer más accesible la información para las personas, la información para las familias, la información para las comunidades. Ya yo no tengo que ir o no debería ir a un hospital a recibir una charla sobre eh, alimentación inteligente o sobre sexualidad o sobre vacunación. Ya todas estas actividades desde el punto de vista de promoción, prevención y educación sanitaria la podemos hacer a través de las tecnologías. Y esto que estamos haciendo hoy es una muestra de ello. Otra cosa importante, podemos, y es un gran apoyo para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque contribuye significativamente a nosotros acercarnos, a buscar información, a compartir información con el paciente en tiempo real que nos puede ayudar para el diagnóstico. Un apoyo para el tratamiento, porque se ha demostrado científicamente que el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación en salud traen como consecuencia mayor adherencia de los pacientes a los tratamientos. Entonces, esto apoya significativamente. Y otra cosa muy importante nos ha servido para rehabilitación y cuidados paliativos, para seguimiento y control de nuestros pacientes. Ya con el uso de las tecnologías, si yo veo un paciente desde el punto de vista presencial en un hospital hoy viernes, 2 de junio, y lo quiero ver dentro de un mes, no tengo que esperar ese mes para yo saber de mi paciente. La tecnología me permite estar 24/7 conectado con mi paciente y teniendo información en tiempo real. Y eso, por supuesto, que contribuye a la salud y al bienestar de las personas y a la satisfacción de los profesionales, porque estamos haciendo lo que nos gusta, estamos haciendo y haciendo realidad para lo cual nos formamos. Pero fuera de eso, también hemos visto entonces que la telemedicina contribuye a los niveles, a los buenos niveles gerenciales de los servicios de salud, a la calidad de servicios y a la innovación, y vamos a hablar sobre esos temas. ¿Cómo se puede utilizar la telemedicina? Entre otras bondades que tiene. Bueno, podemos hacer a través de ellas teleconsultas, teleasesoría, telemonitoreo, telecuidado, teleeducación. Esto es un ejemplo de teleeducación. Podemos tener portales de pacientes, citas virtuales, eh, órdenes de pruebas diagnósticas, revisión de pruebas diagnósticas, centrales reguladores de información y control a distancia de nuestros pacientes. Son algunas de las bondades y algunos de los aspectos que nos permite la telemedicina realizar. Y como les dije anteriormente, es muy importante decir que la telemedicina no lo podemos ver como blanco y negro, o sea, ya no vamos a hacer lo que desde el punto de vista presencial veníamos haciendo y nos formaron para hacer. Ya no es que no vamos a ver más pacientes en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios, porque todo lo vamos a hacer ahora por la virtualidad. No, no, no. No se trata de un blanco o negro, no se tratan de los extremos. Se trata de una gama de oportunidades que tenemos, una gama de colores como lo podemos ver en esta diapositiva, que podemos ahora utilizar, donde hacemos una mezcla armónica entre lo presencial y lo virtual. Lo que hacemos desde el punto de vista físico y lo que hacemos a través de la telemedicina. Entonces eso es relevante que nosotros lo podamos tomar en consideración. Y aquí un ejemplo de ello, hay una cantidad ya de aplicativos en el mundo que nos permiten tener nuestro equipo de salud a la mano, ahí, así como lo tiene esta señora en su teléfono, ¿ok? A un clic, 24 horas. ¿Por qué más personas preguntan por los servicios de salud y telemedicina? Bueno, una de las cosas que se vio fue que en el 2020 esto creció exponencialmente y muchas más personas preguntan por estos servicios y que se han dado cuenta las bondades que tiene, las características que tiene, las funcionalidades que tiene los servicios, los aplicativos serios de telemedicina y que los pueden ayudar a ellos.
¿Por qué más personas preguntan por esto? Porque más personas quieren acceder a mejorar su salud, a mejores servicios de salud. ¿Y por qué otra cosa? Porque más profesionales e instituciones quieren brindar mejores servicios de salud. O sea, hay una combinación de expectativas, hay una combinación de necesidades sentidas tanto de los pacientes, sus familiares y acompañantes y las comunidades, como también los profesionales e instituciones de salud. Y un ejemplo de esto, de ese querer, de esas necesidades, es las necesidades que sabemos que existen o las brechas que existen, sobre todo en nuestras comunidades vulnerables, en nuestras comunidades rurales, en las veredas, en los corregimientos, en el campo, en las áreas donde viven nuestros indígenas. En América Latina vemos eso con mucha frecuencia. Vemos que esas son las zonas donde menor capacidad resolutiva en materia de salud y bienestar hay, y la telemedicina viene a ser una gran alternativa, una gran herramienta y una gran alternativa para que esos ciudadanos que viven en esas zonas vulnerables, esas zonas lejanas de los centros de mayor poder resolutivo, tengan acceso también a servicios de salud. Y escuchaba en estos días un ministro latinoamericano que en una conferencia decía, la salud no se puede medir en este hotel de la capital de la República. La salud tenemos que también medirla en La Guajira, tenemos que medirla en nuestros campos, en nuestras veredas, en nuestras áreas rurales, en los corregimientos, en esas zonas fronterizas. Eso también es salud, porque ellos también son ciudadanos que tienen derecho a unos servicios de salud de alta calidad. Y es ahí donde la telemedicina se ha convertido en una herramienta importante para aumentar desde el punto de vista gerencial y de calidad los servicios en esas zonas más vulnerables. Y eso es parte de lo que estamos conversando, del impacto positivo que tiene la telemedicina en esos sectores. Pero la telemedicina ha venido para, junto con lo que ya hacíamos desde el punto de vista presencial, proteger y apoyar lo que hacemos en materia de salud. ¿Cómo se hace? Ya podemos comenzar a retomar esa frase célebre que no hemos podido cumplir que dice salud para todos. Entendemos y sabemos que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial, sigue habiendo un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a servicios de salud. Hay otros que solo tienen acceso a servicios de salud muy básicos. ¿Ok? La idea es que todos podamos tener ese privilegio de esos servicios de salud. Posibilidad de acceso a los servicios de salud, como les vengo diciendo, se mejora. Reducción de viajes innecesarios. Por ejemplo, hay personas que viven en nuestras áreas rurales que un viernes en la noche, por ejemplo, como hoy, si se le enferma un familiar, tienen que recorrer muchísimos kilómetros para poder llegar a un servicio de salud. O tienen que, después que lleguen al servicio de salud básico, a lo mejor son remitidos a un hospital más grande con mayor capacidad y eso implica muchísimas horas de viaje, con un costo importante para el presupuesto familiar, con un riesgo de ese viaje. Y quizás cuando esa persona llegue a ese gran hospital y un equipo de salud examina al paciente y dice, bueno, pues usted lo que tenía era una cuestión muy básica de ese 85-90%, 80% de las situaciones de salud que se pueden corregir en un nivel primario. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se corrigió en el nivel primario? Quizás no había ese nivel primario o quizás el equipo que estaba en el nivel primario no tenía la capacitación o preparación o ese equipo que estaba en el nivel primario no tenía la posibilidad de conectarse, de hacer una teleexperticia o una teleinterconsulta con un equipo de salud más grande con mayor experiencia, por ejemplo, porque tenemos que asumir eso. No todos lo sabemos, y más cuando estamos comenzando en unas carreras de ciencias de la salud, donde cada paciente un paciente, es una persona, es un individuo con unas condiciones especiales y con una situación muy particular. Atención por parte de los especialistas. La telemedicina viene a contribuir al hecho de que ahora yo pueda tener más acceso a un especialista. ¿Por qué? Porque los especialistas en algunas áreas son pocos. Los especialistas se concentran generalmente en las cabeceras de los municipios, en las cabeceras de los departamentos, de las provincias, los departamentos, como quisiéramos llamarlo, en América Latina, y cada vez hay menos especialistas en nuestras áreas rurales o en las zonas vulnerables. Pero entonces las personas que viven en esas zonas también tienen derecho a recibir una consulta especializada.
Reducción de costos de atención. ¿A qué nos referimos? La telemedicina viene a apalancar el proceso de atención primaria, viene a apalancar el proceso preventivo, la promoción, la educación, lo que nos enseñaron a nosotros en nuestras facultades de ciencia de la salud, que es mejor prevenir que curar. Aumenta la oferta de servicios de salud porque lo hace más accesible. El paciente o el usuario debe ser el centro de atención y no los profesionales o la institución de salud como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Que el uso de las tecnologías viene a permitirnos a todos nosotros y tenemos que aprovechar esas oportunidades a transformar brechas en grandes oportunidades de mejora. Siempre, siempre tomando en consideración que esto se tiene que hacer desde el punto de vista ético, legal, seguro y accesible. Y aquí vemos algunas imágenes interesantes de cómo se puede hacer telemedicina. Aquí me gusta, por ejemplo, en este caso es una teleconsulta, una profesional de salud que está haciendo una consulta con una paciente, tiene información de signos vitales de esa paciente para la toma de decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se supone este señor que está aquí es un colega médico que tiene un paciente, lo está monitoreando con una serie de equipos de signos vitales, oxímetros, tensión arterial, pulso, respiración, etcétera, etcétera, pero está haciendo una teleinterconsulta o lo que se llama en otros sitios una teleexperticia con otro médico que está en una zona totalmente distinta, que a lo mejor es un especialista en una materia determinada. Un neumonólogo, un intensivista, un cardiólogo, etcétera, etcétera. Entonces, un equipo local de salud que está atendiendo un paciente y que siempre es el responsable de ese paciente, tiene la oportunidad en tiempo real, con un paciente examinado y monitoreado, solicitar una evaluación o una teleexperticia con una persona que, como su nombre lo indica, es un experto en una determinada materia. Otra cosa importante, lo que les decía, tema normativo, el tema programático, el tema moral, el tema ético, que hay que tomarlo en consideración, el tema legal. Todos los preceptos deontológicos y éticos que nosotros manejamos en nuestras carreras, desde el punto de vista presencial, también hay que aplicarlo cuando hablamos del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y un tema súper interesante tiene que ver con la seguridad de la información. Esa seguridad de la información ya se manejan unos estándares internacionales, por ejemplo, como la ISO 27001, que ya cuando nosotros comenzamos a revisar software, aplicativos que vamos a utilizar para hacer telemedicina, tenemos que entonces saber que todos esos software tienen que responder a estos criterios. Muy interesante esta última imagen que está aquí, que es el tema de la aplicación del consentimiento informado. Cuando yo hago telemedicina, tengo que tener historia médica, historia clínica, tengo que tener registros clínicos de mi paciente, tengo que tener siempre un consentimiento informado donde yo le exprese al paciente los riesgos, a todo lo que se puede ver sometido, tengo que tener tengo que tener el consentimiento libre e informado de mi paciente que vamos a estar utilizando herramientas tecnológicas durante ese proceso de atención y de gestión con él, ¿ok? Porque el paciente tiene derecho a eso. Desde el punto de vista gerencial, esta imagen nos dice mucho. O sea, nosotros, los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud, junto con nuestros pacientes, hemos visto cómo el uso de las tecnologías ha traído como consecuencia eh, una cantidad de cambios interesantes a nivel de todo lo que tiene que ver con gerencia, con atención y con gestión de servicios de salud. Pero no solo con atención y gestión de servicios de salud, sino también el impacto gerencial que ha tenido en el tratamiento y en la visión que podemos tener los gerentes sobre las dinámicas y los determinantes de la salud. ¿Por qué? Porque hemos entonces ha traído como consecuencia que podemos tener eh, una mayor cobertura, podemos hacer programas de promoción, de educación, podemos apoyar la parte asistencial, podemos apoyar muchísimo la parte de la gestión, podemos apoyar todo lo que es el tema administrativo para nosotros poder ver pacientes. Porque cuando un médico se sienta frente a un paciente,
ha tenido que pasar una serie de procesos para poder llegar ahí. Que si la cita, la admisión, el pago, en la aseguradora o desde el punto de vista público, buscar la cita, el médico que me va a ver, la referencia, la contrarreferencia, una cantidad de aspectos que se llaman gestión. Entonces, esta atención y esta gestión, que lo podemos entonces, desde el punto de vista técnico, llevarlo a esa buena gerencia. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que el uso de las tecnologías de información y comunicación, no solo la telemedicina, sino también todo lo que tiene que ver con transformación digital, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ha permitido unos cambios sustanciales a nivel gerencial en nuestros servicios de salud. ¿Ok? Entonces, la tecnología llegó para quedarse. Ahorita prácticamente no hay ningún área del conocimiento humano que no se haya beneficiado con el uso armónico de las tecnologías, ¿ok? Incluso el uso de la red, el buen uso de las redes sociales como sistema de comunicación bidireccional con nuestros usuarios también ya se viene utilizando dentro de los servicios de salud. Eso desde el punto de vista gerencial. Desde el punto de vista de innovación, bueno, de todo esto que estamos hablando es innovador, es nuevo, está creciendo exponencialmente. Todos los días vemos cosas nuevas. Ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en materia de salud. Eso ha crecido en los últimos 4 o 5 meses en forma abrupta, en forma exponencial. Esas son cosas muy innovadoras. Hoy ustedes ven algo acerca de ChatGPT, pero mañana hay una cosa totalmente distinta. Ya vemos, por ejemplo, cómo a través de la inteligencia artificial podemos hacer prevención de la salud, pero podemos también apoyarnos desde el punto de vista diagnóstico. Ya vemos cómo a través de inteligencia artificial se pueden evaluar cientos de miles de imágenes de fondo de ojo o eh, endo- em, de anatomía patológica, por ejemplo, de colon, cómo ha venido a ayudar esta inteligencia artificial y el Internet de las cosas a la toma de decisiones. Entonces, esto es algo innovador. Ya vemos, por ejemplo, cada vez que vamos a un centro de salud, que entonces la señora de admisión te dice, la próxima vez no tiene que venir hasta el hospital a solicitar la cita, sino que usted puede a través de este aplicativo, este es el QR, tómele un capture con ese QR, ya se mete a la aplicación, por favor coloque sus datos a la aplicación, este es su password o su contraseña, ya usted se mete, se introduce en el aplicativo y puede solicitar la cita por el aplicativo. Le va a llegar el informe médico al aplicativo, le va a llegar su orden de laboratorio al aplicativo, el doctor le va a mandar la receta electrónica por el aplicativo. O sea, ya vemos una cantidad de aspectos que son sumamente modernos. Le va a llegar una notificación de cuándo se va a tomar la tensión arterial o cuándo se va a hacer la glicemia capilar, o le va a llegar la notificación de la cita para el laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos muy innovadores y que la tecnología está creciendo rápidamente y nosotros debemos entonces adaptar esas cosas buenas a lo que venimos haciendo. Entonces, la visión nuestra, y sobre todo ustedes, que hay mucha gente joven que van a disfrutar a plenitud todo esto durante estos próximos años, tenemos que estar claro que las cosas se están dando muy rápido y que tenemos que asimilarlas y que tenemos que esos aspectos positivos llevarlo a lo que estamos haciendo ya en cada una de nuestras profesiones, en nuestras áreas de trabajo. Y no menos importante, que vamos a desglosar un poco más, o en forma más amplia, el tema de la calidad. Y aquí vemos entonces que calidad es un punto intermedio entre tres aspectos fundamentales: la gente, las personas, los usuarios, ¿ok? Y esos usuarios tenemos que considerar que no solo son los pacientes, los familiares, los acompañantes, la comunidad, la sociedad, pero también las personas que trabajamos en los sistemas de salud. Entonces, cuando hablamos de personas, hablamos de usuarios, y son los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios externos son pacientes, familiares, acompañantes. Los usuarios internos, todos los profesionales técnicos y trabajadores del sector salud. Entonces, todos nos vemos beneficiados
de este tipo de aspectos y del tema de la calidad. El otro son los procesos que se dan, que se dan dentro de nuestras instituciones y se dan en el ámbito de salud, que salud va más allá que instituciones de salud. Pero hablemos de instituciones, todos esos procesos. Las tecnologías han venido a modificar, cambiar, a replantear, a que estudiemos nuevamente los procesos que veníamos haciendo y adaptarnos a estas tecnologías de hoy. Y por último, no menos importante, el tema tecnológico. ¿Ok? El uso armónico de esas tecnologías de información y comunicación. El equilibrio, digamos, el punto de encuentro entre las personas, los usuarios, los nuevos procesos y las tecnologías nos permiten entonces que nosotros revisemos un gran tema que es el tema de la calidad. Y cuando hablamos de calidad en servicios de salud, es que queremos ver imágenes como esta. Dos adultos mayores en buenas condiciones, alegres, felices, compartiendo, disfrutando de la vida. Así queremos ver niños, queremos ver familias, queremos ver jóvenes, queremos ver adolescentes, pero queremos ver indicadores de salud y bienestar que disminuyan la brecha en la cual estamos ahorita. Mientras nosotros estamos hablando aquí, eh, cada 2 minutos se está muriendo una mujer en el mundo por una muerte materna, o sea, por causa del embarazo, el parto o el puerperio. O se están muriendo otra cantidad de neonatos, de recién nacidos, o en accidentes de tránsito, o se están muriendo pacientes producto de complicaciones de la diabetes, o productos de las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares, o por desnutrición. Esa es una realidad que no podemos tapar. Entonces, hay unas brechas entre lo que queremos, lo que merece la humanidad y lo que está pasando todavía. Esas brechas tenemos que subsanarlas y tenemos que entonces aprovechar todas las oportunidades que tenemos para mejorar. Y una de esas grandes oportunidades es la tecnología. Entonces, cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de calidad de servicio, queremos ver rostros como estos, tanto de los profesionales y técnicos como de la familia. Estamos hablando entonces de gerencia, de innovación, calidad de servicios y telemedicina. Y veamos entonces un concepto de calidad. Se refiere a la capacidad que posee un objeto, una persona, un servicio, una unidad, un departamento, un hospital, una clínica, para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas según los parámetros determinados o en cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Ok? Eso es calidad de servicio. Entonces, ¿cómo traducir eso o cómo desmenuzar y deshojar eso? Cuando hablamos de calidad y de calidad de servicios y de calidad de servicios en salud, tenemos que hablar de unos parámetros para poder medirla, para poder cuantificarla, cualificarla, para saber si en realidad estamos haciendo las cosas bien. Y un primer parámetro es el parámetro de eficiencia. Y eficiencia es impacto en recursos, impacto financiero, lo llaman algunos, pero no solo recursos financieros, son todos los tipos de recursos como podemos ver en esta imagen. Entonces, eficiencia es lograr cumplir las metas al menor costo posible o lograr las metas con el menor uso posible de recursos. Entonces, ¿cómo la telemedicina ayuda a lograr nosotros buenos indicadores de eficiencia? Que cuando incorporamos las tecnologías más lo que hacemos desde el punto de vista físico, podemos lograr lo que nos estamos planteando como metas y objetivos en materia de salud con el menor costo posible. Les decía, les daba un ejemplo. Una paciente que, que yo la citaba antes para solo leerle los exámenes de laboratorio. Eso yo lo puedo hacer a través ahora de una videollamada. Señora María, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla el doctor Miguel Guevara. ¿Cómo se ha sentido? Ok, chévere. Mire, recuerde que la vez pasada le indiqué unas pruebas de laboratorio. Usted vino al laboratorio, se hizo las pruebas y ya tengo los resultados. Se los estoy proyectando en la pantalla. Mire, la hemoglobina está bien, tal cosa, tal cosa. Aquí el colesterol lo tenemos un poco alto. Ok, triglicéridos está bien. El ácido úrico está un poco alto.
Y recuerde que ya eso lo habíamos hablado, porque usted me decía que se sentía unos mareos, que estaba consumiendo mucho carbohidrato, mucha grasa, etcétera, 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 etcétera. Y habíamos entonces planteado la posibilidad de que esto pudiera estar sucediendo. ¿Ok? Entonces le vamos a indicar un tratamiento, ya yo le estoy mandando la receta a su aplicativo. Entonces nos estamos ahorrando costos tanto para el paciente como para el profesional de la salud como para la institución de salud. Además del impacto de la huella de carbono por el viaje, los recursos del tiempo de la señora, el tiempo del médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los documentos, los papeles, la carga ocupacional dentro del hospital, que todo eso hay que considerarlo. Los desechos que se producen por la visita al hospital, el impacto ambiental negativo. Entonces, estamos hablando de un parámetro que es lograr la meta con el menor uso posible de los recursos. Eficiencia. Segundo parámetro, eficacia. Lograr la meta técnicamente bien llevada. ¿Qué significa eso? Que si hay un programa de salud que me dice que yo tengo que hacer educación sanitaria sobre los pacientes, yo con esta tecnología yo puedo hacer educación sanitaria sobre los pacientes al menor costo posible. Logro la meta técnicamente bien llevada porque estoy haciendo lo que la norma me pide. Eficacia, segundo parámetro. Tercer parámetro, efectividad. ¿Qué es efectividad? Impacto social. Que lo que hagamos en el logro del objetivo, de las metas en materia de salud y bienestar, tenga además un nivel y un impacto social positivo sobre las personas. ¿Sobre qué personas? Recuerde que les dije, sobre los profesionales y técnicos de la salud, pero también sobre los pacientes, las familias, la comunidad. Y estas caras de satisfacción y sonrisa me hablan entonces de un impacto social positivo. Entonces, hablamos eficiencia, efectividad y eficacia. Cuarto parámetro, que no está originalmente en el tema de calidad, pero que es muy importante mencionarlo y lo hemos mencionado durante todas estas conferencias que estamos haciendo, es el tema de la cobertura. Lo que yo le dije, quizás estos jóvenes que están aquí viven en la capital, viven en Lima y tienen acceso a clínicas, a hospitales, aseguradoras, etcétera, etcétera. Pero esta gente que está aquí no vive en Lima. Esta gente que está aquí no vive en Lima y tienen menor acceso a los servicios de salud. El uso de las tecnologías permite que yo pueda, a través de esos sistemas tecnológicos, acercar, acercar los servicios de salud a la gente que en realidad lo necesita. Y hay un tema muy importante cuando hablamos de calidad y cuando hablamos de servicios de salud, que es la equidad versus la igualdad. Equidad es darle a cada quien lo que necesita. Estas personas necesitan más servicios de salud de mayor complejidad incluso que los que están en unas zonas accesibles, por las condiciones socioeconómicas, por los determinantes de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología ha traído como consecuencia que yo pueda aumentar la cobertura de servicios independientemente de dónde se consigan las personas. Y un quinto parámetro que se parece mucho al de efectividad, tiene que ver con la satisfacción de las personas. Se ha demostrado a través de muchos estudios que se han hecho en estos últimos 2, 3, 4 años que los niveles de satisfacción de las personas que han sido usuarios de servicios de telemedicina ha sido superior al 80%, independientemente de su edad, independientemente del nivel socioeconómico, independientemente de dónde se consiga. Por eso es que mucha gente ya está preguntando por servicios de telemedicina. Entonces, si aumenta los niveles de eficiencia, de eficacia, de efectividad, de cobertura y de satisfacción, traen como consecuencia un aumento de los indicadores de calidad de servicios de salud. Y cuando yo puedo contribuir a mejorar la calidad de servicios de salud a través de herramientas innovadoras como las tecnologías de información y comunicación, yo aumento entonces el impacto gerencial, aumenta la probabilidad de tener una mejor atención y una mejor gestión. Por eso entonces
El título de este conversatorio se llama Telemedicina, Gerencia, Innovación y Calidad de Servicio. ¿Ok? Todas esas cosas, aumento de los niveles gerenciales, aumento de la incorporación de la innovación, tener sistemas híbridos de atención a través de lo presencial y de la telemedicina, la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de los procesos, el impacto técnico, el impacto en los recursos, el impacto social, el aumento de la cobertura, el aumento de la satisfacción, traen como consecuencia aumento de la calidad de servicios de salud y eso trae como consecuencia directa aumento en los niveles de calidad de vida de las personas. ¿Y qué es nuestro fin último? Nosotros ver entonces caras satisfechas como la de esta familia, independientemente de la edad, independientemente del lugar donde viva, independientemente de los niveles socioeconómicos que tengan como tal. Un aspecto importante que tiene que ver con todo esto es una discusión que se da con alguna frecuencia, es el hecho de que nosotros hablamos de habilidades sociales o habilidades blandas versus las habilidades técnicas. No, 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 aquí no se trata de versus, aquí se trata de sumar las habilidades sociales, nosotros como seres humanos, más las habilidades técnicas que tenemos como profesionales y técnicos en la salud. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que comenzar a derribar muchos mitos que hay alrededor del uso de las tecnologías en salud. Es que bueno, pero es que no se puede examinar al paciente, que yo no le veo a la cara al paciente, que yo no le veo los ojos al paciente, que cómo voy a saber qué es lo que está pensando el paciente, etcétera, etcétera. Resulta que hay habilidades sociales que nosotros tenemos que comenzar a aprender para el manejo presencial, pero también para el manejo a través de la telemedicina. Si yo quisiera verlos a ustedes a los ojos, yo tengo que ver es mi cámara, eso que está ahí. Porque si yo quedo viendo para acá, ustedes se dan cuenta de que yo no los estoy viendo a ustedes. Es un pequeño detalle. Igual lo del tema del lenguaje corporal, el lenguaje facial, el lenguaje, el verbal, el que yo tenga el interés suficiente en hacer lo que estoy haciendo con ustedes la noche de hoy. Todo eso tiene sus implicaciones desde el punto de vista de habilidades. Entonces, comunicación efectiva, manejo de emociones, asertividad y empatía. Cuatro aspectos que son fundamentales para el éxito de esto que hacemos. Y un dato adicional, cuando nosotros manejamos, explotamos, cultivamos, trabajamos las habilidades sociales más las habilidades técnicas, tenemos menor probabilidad de vernos en una situación ética y legal inadecuada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo empatía con nuestros pacientes, estamos siendo asertivos, estamos manejando adecuadamente las emociones y tenemos una comunicación efectiva, una escucha activa, que es lo que le interesa en esa relación humana, independientemente si es desde el punto de vista físico, en un mismo consultorio, en una misma emergencia, en una misma sala de hospitalización, o que lo pudiéramos estar haciendo como estamos nosotros esta noche a través de un instrumento tecnológico como un computador, un software, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante las habilidades sociales y técnicas. Y para los que escuchan la conferencia y los que van a escuchar posteriormente la conferencia y están formándose en nuestras facultades de ciencias de la salud, tenemos cada día que plantearle a nuestras autoridades universitarias, a nuestras autoridades, a nuestros tecnológicos, la posibilidad de que se incorporen a los pensos de estudio este tema de las habilidades sociales, de la conducta humana como tal. ¿Cuál es la visión presente y futuro? Hay muchísimas cosas. Lo que les comenté, creciendo muy rápido el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la transformación digital, el uso de las tecnologías en materia de salud, la alfabetización digital por parte nuestra, la incorporación de los software, de los hardware, de la preparación nuestra en estos temas tecnológicos, la incorporación de la revisión de nuestros procesos. Pero un punto muy importante es la capacidad que debemos tener nosotros
de impulsar los cambios y generar compromisos con esos cambios. Nosotros estamos llamados a ser líderes transformacionales de nuestros servicios de salud, líderes transformacionales en el tema de la gerencia de la salud, líderes transformacionales en las áreas específicas o especiales donde quisiéramos desarrollarnos, donde nos estamos desarrollando como profesionales y técnicos de las ciencias de la salud. Y muy importante e interesante, tenemos el gran reto de incorporar cada día como centro de nuestra atención y gestión a los pacientes, a nuestros usuarios, porque ellos tienen también que entender que son corresponsables de su salud y de su bienestar. ¿Ok? Entonces, ese es un gran llamado que tenemos nosotros que hacer en ese sentido. Imágenes de lo que veíamos o lo que tenemos en nuestros hospitales y lo que ahora la gente puede tener en su casa, por ejemplo, equipos como estos, ¿ok? Este es un equipo que no es más grande que un teléfono celular, que tiene una cámara, que tiene termómetros, que tiene para medir tensión arterial, que se le conecta a un equipo de otoscopio y tú puedes ver las imágenes y la puedes transmitir por Bluetooth a cualquier aplicativo, o tienes este equipo que es un endoscopio, o tienes este equipo que es un depresor lingual, pero a su vez es un laringoscopio para tú hacer examen de la parte de ORL. Todo se transmite al equipo y el equipo a su vez lo puede transmitir a un software a cualquier parte del mundo. Ya esta tecnología la tenemos pues en algunos de nuestros espacios en América Latina. Equipos multiparámetros como estos que los veíamos o que los vemos en nuestros hospitales, ya hoy se tienen en un reloj de pulsera o ya hoy se tienen en un teléfono celular. Y que de este reloj de pulsera o de este teléfono celular pueden ser transmitidos a través de Bluetooth o a través de cualquier otra conexión o el Internet de las cosas a un software para que en tiempo real nosotros pudiéramos estar midiendo lo que está pasando con esta señora. ¿Ok? El impacto que tiene el uso de las tecnologías en lo que va a ser la infraestructura de nuestros hospitales. Yo soy de los que pienso que nuestros hospitales van a ser cada día más pequeños. Ya, por ejemplo, hay el hospital virtual más grande del mundo en este momento, lo tiene Arabia Saudita. Y ese es un hospital, imagínense, una estructura que tiene toda un aparataje tecnológico que le permite estar en contacto en tiempo real, las 24 horas, 7 días a la semana, con 150 hospitales en toda Arabia Saudita, donde tienes ahí entonces capacidad resolutiva, donde tienes expertos en algunas materias, donde tienes comisiones algunas situaciones, algunas patologías, o mejor dicho, para ayudar y contribuir con la salud de pacientes con alguna patología o alguna condición muy precisa. O sea, orientan, hacen teleexperticia, telemonitoreo como tal con esos hospitales locales. E incluso eso va a pasar cualquier infraestructura hospitalaria que usted en este momento, o centro de salud o consultorio, esté pensando en organizar, tiene que pensar en el tema tecnológico. Tiene que pensar en la infraestructura, en la arquitectura tecnológica, además de la arquitectura general. ¿Ok? Imágenes como esta en nuestros escritorios van a ser cada vez más frecuentes. Imágenes como estas están siendo cada vez más frecuentes, donde usted tiene un panel de control que tiene acceso a través de la telemática a una cantidad de parámetros de sus pacientes. ¿Ok? Y les quiero traer un ejemplo. Cuando hablamos de rutas integrales de atención, hablamos de todos estos aspectos, de gestión pública, de promoción de la salud, del tema comunitario, lo que puedo hacer en el hogar, lo que puedo hacer a nivel laboral, lo que puedo hacer a nivel educativo, cuidados y autocuidado, y las acciones individuales. Todos estos aspectos tenemos que considerarlos cuando hablamos de la incorporación de las tecnologías, porque también se deben tomar en consideración. ¿Ok? Eh, ajá, pequeño detalle tecnológico. Les voy a poner un ejemplo. Lo que les decía, el tema materno-perinatal. Mire, por ejemplo, unas cifras de 22 de febrero del año 2023 de la Organización Mundial de la Salud. Dicen que en el 2020 cada día murieron casi 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En el mismo año se produjo una muerte materna prácticamente cada 2 minutos. Entre el 2000 y el 2020, la razón de la mortalidad materna fue de casi
34%, que hay un pequeño error, bueno, pues 34 por cada 100.000 nacidos vivos. Prácticamente el 95% de todas las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos y medios bajos. Pero si nos vamos a cada uno de nuestros países, esas muertes que se dan en nuestros países generalmente se dan en poblaciones rurales o poblaciones alejadas de la ciudad o en nuestras periferias, en nuestros barrios, en las áreas más vulnerables. La atención a cargo de profesionales de la salud capacitados antes, durante y después del parto pueden salvar la vida de la madre y del recién nacido. Entonces, algunas cosas. Esas complicaciones que llevan a muerte materna, generalmente, según la misma OMS, ¿cuáles son? Hemorragias en cualquier trimestre o después del parto, infecciones, hipertensión inducida por el embarazo, complicaciones y abortos peligrosos. Todas las que están ahí son prevenibles si tuviéramos más niveles de información, más compromiso de las pacientes, más compromiso de los equipos, mayor accesibilidad, y todo eso lo permite la telemedicina. Y un ejemplo, esto es un aplicativo que se llama MediBaby, y es un aplicativo para América Latina que permite tener el control durante todo el embarazo de esa paciente. Y aquí cada uno de estos cuadritos que podemos, este mes de atención es este mes que está aquí. Vean lo que se puede hacer. La gestión de la cita, el informe médico, la evaluación médica, la receta electrónica, las pruebas de laboratorio que le corresponden en ese mes de atención por la edad gestacional, el diagnóstico por imágenes que les corresponden, las vacunas que les corresponden, el monitoreo, otras consultas y un material didáctico. Cuando usted revisa esto, podemos decir que esto es ético, normativo, legal, mejora la accesibilidad y el seguro. ¿Por qué? Porque te garantiza que cualquier profesional que vaya a atender a esa señora no va a dejar por fuera lo que dice la norma, nada. Porque la norma, por ejemplo, dice que durante esta semana se le tiene que hablar sobre alimentación en el embarazo. Cuando usted le da clic a material didáctico, ahí está esa información. Dice que, por ejemplo, esa señora tiene que recibir vitaminas. Cuando usted le da clic en la receta, ahí tiene la información. Dice que ese mes de atención tiene que hacerle HIV y VRL, por ponerle un ejemplo. Cuando le da clic, ya esto está prellenado. Todo eso son bondades de aplicativo. ¿Ok? Pero además de eso, cuando a esta paciente yo le voy a ver, por ejemplo, que la vaya a ver por telemedicina en algún momento y le dé clic para la evaluación, aquí me va a aparecer la posibilidad de yo tener un chat, una videoconferencia y una llamada para yo tener a la paciente aquí o a su médico que está con ella o al auxiliar de enfermería o la enfermera que está en su área local, pero yo tener también la información de la historial clínico de esa paciente para tomar decisiones. ¿Ok? Mire lo que se puede hacer a través, cómo contribuye la tecnología para yo hacer todo esto. Atenciones presenciales, telemedicina, órdenes de laboratorio, órdenes de imágenes, recetas, órdenes de vacuna, de interconsulta, de monitoreo y de material educativo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista virtual, vemos entonces cómo pueden disminuir esas complicaciones que me llevan a muertes maternas. Y es ahí entonces, en un ejemplo práctico, cómo la telemedicina contribuye a nosotros lograr mejores indicadores de servicio de salud. Y hablando de indicadores, aquí vemos todos los indicadores que se pudieran ver impactados cuando nosotros hacemos telemedicina. ¿Ok? Todos estos indicadores que están aquí, que son indicadores de eficiencia, de eficacia, efectividad, de satisfacción, de cobertura, de calidad de servicios, etcétera, etcétera. Que es lo que buscamos ya desde el punto de vista gerencial, de innovación y de calidad. Por último, todos estos aspectos, la incorporación de estas tecnologías a lo que hacemos también desde el punto de vista físico, lo que trae como consecuencia es que nosotros podamos eh, contribuir para la salud y el bienestar de las personas en general y tener imágenes como esta. ¿Ok? Bueno, ahí están mis datos de contacto, mi número de teléfono, mi correo electrónico, y con mucho gusto estoy aquí a la orden para que podamos entonces contestar algunas preguntas si las hay como tal.
Muchísimas gracias, doctor. Excelente exposición. De verdad, abriendo un panorama completamente distinto en estos temas, especialmente con ese enfoque tan holístico, ¿no? En el que se involucra completamente al sistema de salud. Entonces, Claro. Eh, quedan abiertas no, el espacio de sí, no lo preguntas. había, no había incorporado esa palabra al tema, ¿no? Del holístico. Sí, sí hablamos generalmente de la integralidad, pero esa integralidad que pasa por muchas cosas y no solo un cliché. Es atención y gestión, es profesionales y técnicos y pacientes y familiares, es la parte de promoción, prevención, atención, de apoyo, diagnóstico. O sea, tenemos que ser integrales. Y cuando ya tú hablas de holístico, muy importante, porque si te das cuenta, ya no vamos solo a quedarnos con el tema de lo que hacemos en los servicios de salud, sino que tenemos que tomar en cuenta todas esas determinantes de salud. Por ahí es cuando vamos a tener impacto o vamos a tener mayor impacto para nosotros contribuir a lograr indicadores de salud y bienestar en la humanidad. Por supuesto. Entonces, queda abierto el espacio para las preguntas. De repente pueden escribirlas en el chat si es que no tienen el micrófono abierto, o levantar su manito para poder abrirles el micrófono. De momento a mí se me ocurre una que es la que de repente es repetitiva en el ámbito latinoamericano, ¿no? ¿Cómo romper esa barrera humana en realidad de la adopción de las nuevas tecnologías? ¿Cómo romper esa reticencia de algunas entidades, ¿no? Que parece que se mueven todavía como elefantes y no ven hacia adelante eh, la velocidad de los cambios tecnológicos. Sí, bien interesante eso que tú preguntas. Pudiéramos dar una respuesta muy sencilla, que es el tema de la alfabetización digital, pero esa respuesta sencilla es a su vez compleja, porque es la alfabetización digital de los diferentes usuarios, de los pacientes, los familiares, los habitantes, por un lado, pero también de los profesionales y técnicos de la salud, de las instituciones de salud, de los sistemas de salud, de quienes llevan o intentan o cambian las normativas a nivel de nuestros países. Es incorporar ese conocimiento de las tecnologías, viéndolo como una estrategia para mejorar todo el sistema bien ese sistema, esa integralidad, para nosotros poder entonces lograr cosas distintas. Acuérdate que si yo quiero obtener resultados distintos, tengo que hacer cosas distintas. Entonces, por parte de la población en general, hay adopción de tecnología. Ya la mayoría de nosotros tiene un teléfono celular, ya la mayoría de nosotros tiene un computador en casa, ya mucha gente tiene acceso a Internet, ya muchas personas utilizamos la tecnología. Y hemos dado en estas últimas semanas un ejemplo en varios escenarios académicos. Em, Cuando llegó el teléfono fijo a nuestros países en América Latina, muy poca gente tenía un teléfono en su casa. Luego, nuestros padres y nuestros abuelos, casi todos tenían teléfono fijo en la casa. Después llega otro ejemplo, el televisor a color. Pocas familias tenían televisor a color. Después casi todas las familias hoy tienen un televisor a color. Ya no existen prácticamente televisores blanco y negro. Alguien que le gusta y lo tiene por ahí, o como museo, o lo tiene como su casa porque le gusta. Luego vino la telefonía celular. Muy pocos tuvimos en el principio teléfono celular. Luego fue aumentando progresivamente hasta que ya prácticamente hoy buena parte de la población tiene teléfono celular. Después viene el tema del Internet. Pocas personas tenían Internet al comienzo, ya grandes mayorías y cantidad de la población tiene acceso a Internet. Hoy solamente o prácticamente un 20% de la población mundial tiene acceso a servicios de telemedicina, pero eso va a ir aumentando. Dentro de pocos años, Harold,
todos tendremos servicios de telemedicina. Entonces, la dinámica, la historia, los antecedentes anteriores nos indican que eso va a ser así. Pero ¿qué pasa? Comentaba un colega en uno de estos congresos donde estábamos con ellos, que él decía, la diferencia, Miguel, entre el hecho de tener el teléfono fijo, que duró unos cuantos años para que todos tuviéramos, es que hoy el tema de tecnológico va mucho más rápido. Y nosotros tenemos que asumir eso. O sea, tenemos que no asumir quizás la misma velocidad. Los cambios en salud se van a dar al mismo ritmo que los cambios tecnológicos, pero tenemos que ir adaptando a esa tecnología. Tenemos que formarnos. Y otro aspecto muy importante para los que hacemos salud, para los que estamos formándonos como profesionales y técnicos de la ciencia de la salud, es que la telemedicina, el uso de las tecnologías de información y comunicación en salud es ciencia y es arte. Tenemos que formarnos para ello. Yo siempre pongo un ejemplo. Los cirujanos antes hacían generalmente cirugías a cielo abierto. Usted iba a hacer una colecistectomía y usted abría el paciente y era una cirugía a cielo abierto y extirpaba la vesícula. Después entonces unos cirujanos tuvieron la oportunidad de ir fuera a estudiar algo que se llama, que vinieron ellos diciendo que se llamaba laparoscopio y trajeron aquellos instrumentos, unos tubitos, y entonces abrías tres orificios en el abdomen del paciente y extirpabas la vesícula sin tener que hacer una herida grande, importante en el paciente, con unas mejoras, una perspectiva de evolución mucho más rápida. Ya hoy la mayoría de las cirugías son cirugías laparoscópicas y cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. Pero ¿qué hicieron nuestros cirujanos? Se formaron para eso. Nosotros estamos llamados a formarnos en el uso de las tecnologías, porque ya hoy telemedicina no es hacer una consulta por Meet o por Zoom o por WhatsApp o por una llamada telefónica. No, ya hay niveles superiores de telemedicina. Ya yo debo tener un equipo, ya yo debo tener una interconectividad, ya yo debo tener una alfabetización digital, ya yo debo tener un aplicativo, un ecosistema ético, legal, seguro y accesible que me permita a mí hacer entonces una buena telemedicina, como se hace hoy una buena cirugía laparoscópica o una buena cirugía mínimamente invasiva o una buena cirugía robótica. Estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces yo tengo que formarme, pero es ciencia y es arte. Por eso hablaba de las competencias técnicas, las habilidades sociales, las habilidades gerenciales, las habilidades de liderazgo. O sea, son cosas que nosotros tenemos que ser cada día más integrales, porque nuestros pacientes, Harold, cuando llegan a nuestras consultas, sea físico o virtual, ya han revisado una cantidad de información que hay en la nube para discutir conmigo, discutir abiertamente y de forma muy respetuosa. Oye, doctor, pero si usted dice que es, eh, ¿cómo se llama? Virus de tal cosa, ¿por qué no me manda a hacer esta prueba? ¿Por qué no podemos hacer este estudio de imágenes? Lo que usted me está mandando es de segunda o de tercera generación. Y doctor, yo revisé que hay una prueba especial que la hacen en tal sitio que me permite ver qué genotipo de virus es. O sea, qué tipo de virus es. ¿Es el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7? Entonces ya yo no puedo ir ante esa situación de salud. Yo tengo que estar claro de que mis pacientes hoy tienen otro nivel. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, y por ahí creo que siempre es un poco más fácil trabajar de repente en el ámbito privado, a nivel de la implementación de ese tipo de soluciones, ¿no? Porque allí las cosas pueden desarrollarse un poco más rápido, por la competitividad que tienen entre estas entidades, ¿no? Y de ahí surge pues un poco la pregunta de cómo estandarizar todo esto, ¿no? Si bien existen estándares de interoperación entre dispositivos médicos y demás, eh, ¿cómo hacer que estas historias clínicas electrónicas, por ejemplo, puedan ser disponibles de centro a centro, ¿no? De una clínica X a otra clínica Y. ¿Y cómo impulsar eso? Que es sumamente difícil.
Ok. Se me había muteado o mutearon el audio. Ok. Eh, sí, en cuanto a ese tema, mira, en estos días escuchaba a un ingeniero que comentaba, ¿no? La transformación digital en nuestros servicios de salud no es una cuestión nueva, o sea, no nació ayer o no nació en el 2020, sino que ya veníamos desde hace mucho tiempo tratando de incorporar instrumentos de transformación digital en nuestros sistemas de salud. Entonces tenemos software de historia, software de facturación, software de mercadeo, software para el manejo de los fármacos, software para el manejo de los materiales, software para el manejo de los aires acondicionados en el quirófano, etcétera, etcétera. Y entonces ahora tenemos una cantidad de software que no son como cubos de Lego, que son compatibles y tú los puedes armar, sino que no son compatibles y no se pueden armar. Y entonces vienen ahora software de telemedicina, software para hacer videollamadas, para hacer consultas, para teleconsultas, para telemonitoreo, teleasesoría, etcétera, etcétera. Y ahí hay un gran detalle. Entonces, ¿cómo hacemos para armar ese Lego? La otra es que lo que compró Harold es distinto a lo que tiene Ronald, es distinto a lo que tiene Miguel y es distinto a lo que tiene Gabriel, ¿ok? Porque no es el mismo software que tiene Pamela de historia clínica. Son distintos. Entonces, no, algunos no son compatibles con otros. Hay otras instituciones que crearon sus propios software, pero entonces ahora tenemos una discusión y ya hay discusiones a nivel de varios estados, de países, que te dicen deberíamos tener un historial clínico único. O sea que yo me presento con mi huella digital o con mi carné o con mi fondo de ojo o con un chip en mi carnet de identificación y yo ahí tengo la información del historial clínico y ahí se puede cargar lo que me hagan o me digan en cualquier sitio. Entonces, ahí hay un gran detalle y hay una palabra que recoge esta situación, que es el tema de la interoperabilidad. ¿Ok? Que es otro gran tema que cuando hablamos de transformación digital se tiene que tocar. Lo que yo tengo es interoperable contigo, entonces eso nos va a llevar un tiempo. Entonces, cuando tú revisas y comienzas a pensar en implementación de proyectos, sí, a lo mejor a nivel privado es más fácil que a nivel público. En el mismo nivel privado o público, si es pequeña la institución, a lo mejor va a ser más fácil. Mientras más grande y más antigua y más capacidad operativa tenga la institución, a lo mejor tiene mayor cantidad de software. Lo público se va a interrelacionar con lo privado. Entonces, lógico, por normativa es un solo sistema de salud, sea público, privado, filantrópico o mixto, es uno solo. Pero en la realidad es que tenemos mucha divergencia en cuanto a esos software, en cuanto a esos ecosistemas. Decir que de hoy para mañana vamos a tener un ecosistema único, que si usted está en cualquier parte del Perú, va a tener acceso al historial médico del paciente, eso es un poco difícil todavía. Y más aún, si por ejemplo ese paciente viene el señor que vive en Lima, viene a pasar unas vacaciones a Bogotá y en Bogotá tiene la necesidad de ir a un servicio de salud, va a tener ese equipo de salud de Bogotá, va a tener acceso a esa información de salud de ese paciente. O sea, esas son cosas que tenemos que pensarlas. ¿Por qué? Porque recuerden que las tecnologías no tienen fronteras. Y este es un ejemplo. Yo estoy sentado en la comodidad de mi hogar, en el eje cafetero colombiano. Y ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del Perú. Y nosotros podemos tener esa conversación. Entonces, esos son aspectos que nosotros estamos conscientes de ellos y que los que nos gusta este tema tenemos que seguir discutiendo, seguir viendo cómo lo podemos hacer. Ejemplo, y con esto termino, hay grandes operadoras de servicios de salud, grandes empresas de servicios de salud con millones de pacientes, con múltiples centros de salud que han dicho entonces, ¿cómo hacemos para comenzar a implementar ya esta tecnología?
sin tener que pensar en todos estos, armar todos estos cubitos, estos Legos. Comenzaron entonces con proyectos muy puntuales. Acercar, por ejemplo, a su gran capacidad operativa de los grandes centros de salud con sus centros más pequeños. Entonces tienes, por ejemplo, un servicio, un departamento, una unidad súper especializada en el manejo integral del paciente con diabetes. Y tienes ahí un grupo de endocrinólogos, diabetólogos, especialistas en educación diabetológica, podólogos de alto nivel, nutricionistas especialistas en. Y tienes entonces centros periféricos donde tienes un equipo básico de salud, médico, una enfermera, un auxiliar, un nutricionista, un psicólogo. ¿Cómo le brindo yo de este gran poder resolutivo ayuda a este grupo que está aquí, que son los que están batallando con los pacientes? Telemedicina. Pero bueno, pero entonces, ¿cómo le facturo a este paciente la información de este paciente dónde va? Poco a poco vamos a ir resolviendo esto. De hecho, hay ya gente que está, eh, especialistas, que están encargados en este momento estudiando esa situación para ver cómo se hace cada día más interoperable todos estos sistemas. ¿Hacia dónde podemos ir a futuro próximo? Hacia ecosistemas holísticos integrales que sea uno solo y que respondan a todas las necesidades y que todos podamos utilizar. ¿Por qué? Porque eso de verdad va a ser beneficioso para el paciente. Quizás esta discusión la tuvieron nuestros antepasados cuando decían, ¿cómo vamos a hacer si vivimos en diferentes departamentos del país con la información fiscal, con la información tributaria, con la información de identificación, con la información de las notarías, con la información que tiene que ver con extranjería? Bueno, ellos se pusieron de acuerdo y tienen ecosistemas tecnológicos únicos, tienen formatos únicos. Entonces, bueno, hacia allá tendríamos que ir. Pero eso va a llevar su tiempo, ¿ok? Eso va a llevar su tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. A nombre de la rama MBS de la IEEE de la Universidad Tecnológica del Perú, muy agradecidos. Le extiendo los saludos acá de Perú y con todos los compañeros le deseamos que pase buenas noches. Una vez más, agradecidos con usted. Igual, seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y estamos completamente a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.